continuamos con el trabajo de Oriente Próximo. Recuerden que estamos en la historia, pero antes de Cristo. Soy Celeste Alegre. Aquí veremos fenicios y acadios. Los fenicios. ¿Dónde se instalaron los fenicios? En la costa mediterráneo oriental, en la actual región del Líbano, con ciudades-estados como Tiro, Sidón, Bilios. ¿Por qué su ubicación fue estratégica? Su ubicación les permitió dominar el comercio en el Mediterráneo y facilitar intercambios entre el Oriente y Occidente. Por ejemplo, la ciudad de Tiro fue importante puerto comercial y la fundaron de colonias como Cartago, el norte de África. ¿Cuál era la principal actividad económica? Comercio marítimo de productos como madera de cedro para construcciones de barco, púrpura, una tinta valiosa y vidrio. ¿Qué eran las colonias y las factorías? Las colonias eran asentamientos permanentes, ejemplo Cartago, mientras que las factorías eran puestos comerciales temporales para el intercambio. Por ejemplo, las colonias fenicias en Cilicia y Cartago, que servían para expandir su comercio mediterráneo occidental. ¿Cuántos tipos de barcos fabricaron y para qué los usaban? Construyeron barcos mercantes, barcos de guerra como birremes, trirremes, utilizados en el transporte y defensa de sus rutas. Ejemplo, los fenicios son reconocidos por sus birremes utilizados en las batallas para la protección de sus rutas comerciales. ¿Cómo estaban organizados políticamente? Las ciudades y estados eran independientes gobernadas por reyes y asambleas a menudo en competencia entre sí. Ejemplo, Tiro y Sidón, Bilios, eran rivales para colaboraron en comercio y defensas contra otros imperios como el asirio. ¿Qué características presentó el alfabeto fenicio? Sistema de 22 caracteres que se difundió ampliamente, precursor de los alfabetos griegos y latinos. Ejemplo, los fenicios introdujeron su alfabeto en Grecia, donde fue adoptado y modificado, influyendo el sistema de escritura occidental. ¿Cómo era su religión? Politeísta, adoraban a dioses como Baal, dios de la fertilidad, y Astarte, diosa de la guerra y amor. Ejemplo, los fenicios realizaban sacrificios a sus dioses y construían templos en honor a sus deidades principales. Varios pueblos semitas bajo el liderazgo de Acán, quien unificó las ciudades sumerias y creó el primer imperio mesopotámico. ¿Por qué eran tan importantes las campañas militares? Las campañas aseguraban recursos como piedras preciosas de Anatolia y madera del Líbano, necesario para fortalecer su economía. Ejemplos, Sargo llevó a cabo campañas hasta el Mediterráneo y Alán, para asegurar estos recursos, extendió su poder. ¿Cómo y cuánto se produjo el fin del imperio? El imperio acadio cayó hacia el 2150 a.C. con la invasión de los gutis, un pueblo de las montañas Zagros. Por ejemplo, los textos sumarios registran la ocupación de Akka por los gutis, quienes gobernaban por casi un siglo antes de ser derrocados.